Chicos, chicas, buenas noches. Continuamos en este andamiaje de construcción de de las teorías del aprendizaje. Para esta semana vamos a abordar las teorías cognitivas y psicoanalíticas del aprendizaje, dos corrientes diferentes a las que ya manejamos en contraposición de alguna forma con la cuestión del conductismo, ¿no? Recordemos un poco que las cuestiones del conductismo en relación a un estímulo-respuesta regularmente, una situación condicionada de manera repetitiva, a manera de que esto se convierte prácticamente en que el aprendizaje es el resultado constante de una repetición, ¿sí? En esta ocasión veremos la situación de las teorías cognitivas, que estas se refieren de manera literal a la cuestión del pensamiento, ¿no? Cómo se da ese proceso de adquisición del aprendizaje y tiene que ver con el aspecto cognitivo, ¿sí? Cómo se lleva a cabo diferentes procesos como la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento. Todos estos procesos se conjugan para llevar a cabo una situación de construcción del conocimiento. Este término del aprendizaje cognitivo netamente tiene referencia a las actividades intelectuales que se realizan de forma interna, de cómo estamos percibiendo o interpretando nuestro pensamiento. Es decir, de cómo se procesa esta adquisición a lo largo del tiempo en la cuestión de nuestro cerebro, ¿sí? Viene en la parte etimológica, ¿no?, de este concepto, que viene del término latín cognoscere, que significa conocer en el amplio sentido. Esta corriente cognitiva es abarcada por los distintos filósofos griegos, y que bueno, tiene un auge importante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya se da como tal una teoría cognitiva del aprendizaje. Esta circunstancia modifica de manera radical la forma de que se tenía de este concepto, la forma en que se llevaba a cabo la situación de aprendizaje del estudiante, ¿sí? El desarrollo cognitivo indiscutiblemente marca un cambio de forma gradual, y este a su vez tiene que tener un orden específico por la cual estos procesos de forma mental se convierten en una situación mucho más compleja y con una tendencia a ser perfeccionado, ¿sí? Esto se aborda indiscutiblemente desde la parte de la psicología cognitiva, y que en este sentido hace que se resalten los procesos mentales. Los procesos psicológicos cognitivos manifiestan que el aprendizaje netamente es una actividad mental que se hace de forma interna, ¿sí? Que no se puede observar de manera directa, en contraposición de las corrientes conductistas, ¿sí? Que ellas netamente era una situación de observación, de una situación de comportamiento, que era netamente palpable. En contraposición con ello, pues la parte cognitiva nos marca que esta actividad mental que se da en este proceso interno abarca tres aspectos: lo que es el pensamiento, la memoria y por ende la solución de problemas. Estos teóricos nos dicen que cómo no es posible que nosotros podamos ver el pensamiento o la memoria. Son circunstancias que son del proceso mental y que no los podemos ver tal cual como en el caso de la corriente que va en contraposición de esto, el conductismo. El cognitivismo, bueno, pues es parte de esta teoría y que nos marca el tratamiento de un problema, ¿no? De cómo las personas pueden lograr una comprensión de sí mismas, de cómo se pueden valer de dichos conocimientos para que por ende puedan tener una actuación y que ésta tenga una relación netamente con su medio, ¿no? Para Wolfgang, él nos marca que es una aproximación en la cual ve un aprendizaje en este proceso mental de acuerdo a la utilización de conocimientos, ¿sí?
El mismo autor nos marca que esta teoría cognitiva de forma social nos va a destacar lo que es el aprendizaje que ocurre, pues obviamente al observar a los demás, ¿sí? Esta corriente tiene una perspectiva netamente cognitiva de lo que es el aprendizaje y en el cual lo marca como un modelo general en el cual se considera netamente al aprendizaje como un proceso mental de forma activa en su adquisición. Una forma de recuperar y sobre todo de usar el conocimiento en el momento que éste se requiera, ¿sí? Para ello debemos de indicar, de reconocer a este proceso como parte de una ciencia cognitiva, ¿sí? Ya que marca el estudio de manera interdisciplinaria de lo que es el pensamiento, de lo que es el lenguaje, la inteligencia, y esto obviamente con la relación en cuanto a la creación netamente del conocimiento en la parte que lo lleva, ¿no? Que es la parte del cerebro. Esta ciencia cognitiva abarca determinadas áreas de la educación, la parte de la lingüística, la filosofía, la neurociencia, lo que es la antropología, incluso lo que es la psicología cognitiva indiscutiblemente, ¿no? Estas ciencias cognitivas pues, son las que acabamos de enlistar, parte de la filosofía, la lingüística, antropología, etcétera, y que van marcando la pauta para auxiliar a esta parte de la educación, ¿no? Hay algunos postulados que se marcan de manera fundamental y entre ellos está que el sujeto, bueno, parte netamente de sus propios esquemas para poder aprender y por ende pueda resolver problemas, ¿sí? El conocimiento no es la acumulación de estar teniendo diversas asociaciones, ¿no? Por medio de los sentidos, para que con ello pueda ir conformando ideas sobre lo real. No es netamente ello, ¿sí? El sujeto tiene que tener una organización de estas representaciones al interior de su sistema cognitivo para que pueda darles un orden, una jerarquía, una aplicación por ende. Esta enseñanza debe de contemplar indiscutiblemente un desarrollo de habilidades en lo que es el aprendizaje para que se pueda conducir el individuo de forma eficaz en cualquier tipo de situación, según sea lo que se le vaya presentando, ¿sí? Tiene su objeto de estudio, el cual es manejar una representación mental y en este sentido toma en cuenta algunas categorías o dimensiones que forman parte de este aspecto cognitivo, lo que es la atención, la percepción, la memoria, ¿no? La inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Son algunos de ellos que están enmarcados de manera importante como categorías de esta representación mental. El enfoque cognitivo marca estos 3 puntos entonces de manera muy práctica. Lo que es la adquisición de esta información, de los elementos, la organiza y por ende hace uso de ella en el momento en que le sea factible de realizar. Para ello, los teóricos nos dicen que es necesario aprender a pensar, ¿sí? No es tener una gama de conocimientos, ¿sí? Sino que es necesario discriminar cuál de ellos son los que necesitamos para que estos sean aplicados en el evento que nosotros estamos pretendiendo resolver, ¿sí? Y en ese sentido tendríamos que hacer un juicio para poder entablar esta jerarquía. Este aprendizaje marca la pauta de que podamos adquirir algunos métodos, tengamos presentes reglas, para que con ello podamos identificar cuáles son las necesarias aplicables a determinado contexto. En este sentido, nos va a dar la pauta de tener un aprendizaje innovador, el cual, bueno, nos va a manejar un cuestionamiento sobre determinados supuestos que ya estén establecidos y por ende buscar algunas perspectivas diferentes a lo que ya esté estipulado. Bueno, tenemos por ahí, por ejemplo, algunos ejemplos de estas habilidades metacognitivas y que entre ellas puede estar una planificación efectiva de una formulación de estrategias, ¿no?
podemos manejar cómo se pueda dar un control e incluso una evaluación de lo que es el propio conocimiento y de la ejecución del mismo para que nos dé determinado rendimiento. Indiscutiblemente el cómo podemos reconocer una habilidad. Eso es parte de, ¿sí? Cómo lo podemos hacer palpable. Y obviamente esta corriente cognoscitiva nos marca la pauta de distintas teorías. Al igual que lo hicimos con la cuestión del conductismo, que diversos autores defendían sus investigaciones, sus postulados, de igual manera, ¿no? En este procesamiento de información, pues indiscutiblemente es la parte que implica una recepción de información, un almacenamiento, para que posteriormente esa información tenga un uso aplicable a, ¿sí? Hay una analogía que incluso por ahí se realiza entre la situación de un cerebro y un ordenador, una computadora, ¿no? En el caso del cerebro nos marca la pauta de que son procesos netamente internos en este aprendizaje. En el caso del ordenador lo marca como unidades de almacenamiento, ¿sí? En el caso del ser humano, su estructura va a estar manifiesta con la memoria, que ya vimos algo de ello en la semana anterior, que involucra su memoria a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Estas unidades de almacenamiento pueden ser de forma temporal o pueden ser de forma permanente, según nosotros lo ubiquemos, ¿sí? En el caso del cerebro es tratar de llegar a esa explicación de cómo aprender, ¿sí? Porque se almacena netamente esa gama de conocimientos o de elementos para poder aprender. En el caso de los ordenadores, bueno, podemos tener distintos dispositivos, que estos puedan ser para una captura, para transformar dicha información, para almacenar, para buscar, ¿sí? O para hacer una recuperación incluso de una información que tenemos, o incluso también realizar una producción de determinada información. Entonces esa es un poco la diferencia que nos marcan de manera muy puntual. El proceso de este control ejecutivo marca la pauta que sí tiene el uso de la parte sensorial, porque esta parte sensorial crea una codificación y en ese sentido lo pasa al siguiente paso, que sería la memoria, y de ahí lo puede llevar a esta memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo o de trabajo, ¿sí? Según sea el caso. Y con esto pueda tener este almacenamiento temporal o de forma permanente para que se pueda utilizar en el momento que se pueda manejar. Una de las teorías importantes es la teoría de la Gestalt, ¿sí? Y que, bueno, entre sus representantes tiene a Kurtz, a Kafka, ¿sí? O a Köhler, los cuales marcan la pauta de esta teoría. Esta teoría es denominada con un término alemán y que tiene una significancia de patrón o de totalidad. Estos teóricos marcan sus percepciones en una totalidad, pero en una totalidad que tenga coherencia, ¿sí? Ellos marcan, por ejemplo, lo que es la ley de la agrupación, y dentro de esta se desprende lo que es la proximidad, la similitud, la simetría, la continuidad. Son elementos que dan pauta precisamente a esta. Marcan la ley de fondo y figura, la ley del contorno, de cierre de figura, ley de movimiento aparente. Son parte de los elementos que construyen esta parte de la Gestalt. Uno de los teóricos importantes de esta corriente es el señor Jean Piaget. Él fue determinado un niño precoz de alguna forma porque, bueno, pues a su corta edad tiene varios elementos que lo llevan a descubrir distintas circunstancias. Lo que este autor maneja en sus conceptos importantes en esta dinámica del desarrollo es que marca la pauta de un esquema, de una adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio. Esto tiene que ver como un proceso en la cual tiene 4 factores efectivos, que es la madurez biológica, que esta obviamente depende de el tiempo, de la edad del niño, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con ese entorno social, con lo que nos va a dar la pauta de un equilibrio, ¿sí? Bueno, se va marcando la pauta de estos elementos a lo largo de su teoría y marca unos puntos importantes, ¿no? Él los llama las etapas del desarrollo cognitivo. En otro apartado lo marca también como los famosos estadios,
¿sí? Y estos estadios o etapas del desarrollo cognitivo corresponden a la edad cronológica de los pequeños, y que esta empieza de los 0 a los 2 años con sus principales características, ¿sí? Y así lo va marcando de manera paulatinamente. Este señor, bueno, esta primera etapa denominada sensoriomotor o sensoriomotriz abarca de los 0 a los 2 años, ¿no? Aquí es donde los pequeños, sus acciones se dan de manera espontánea y netamente es una representación por entender lo que es el mundo, ¿no? La comprensión la basan de manera importante en sus acciones presentes, ¿no? Netamente en lo que están. Una pelota, ¿qué hacen? Lanzarla. Una botella, lo que hacen es chuparla, por ejemplo. Los pequeños entonces tienen un equilibrio de manera activa, y bueno, tiene la característica que se da de manera primitiva, ¿sí? Esto tiene una construcción, una alteración por la determinada motivación que se tenga para hacer de forma interna, ¿no? Ya cuando están en la parte final de esta etapa, los pequeños pues alcanzan un desarrollo cognitivo para poder avanzar al siguiente pensamiento, ya lo que es una situación preoperacional, una situación de pensamiento simbólico de forma conceptual, y que es la siguiente etapa, ¿no? Lo que es la etapa preoperacional, y que esta va de los 2 a los 7 años. Aquí en esta parte su pensamiento es de manera simbólica, conceptual. Los pequeños son precisamente capaces de poder imaginar lo que es el futuro, de tener una reflexión acerca de un pasado, aunque netamente esta percepción pues va más encaminada a lo que es el presente, ni al pasado ni al futuro, sino al presente netamente. Los personajes que puedan aparecer en cuanto a sus caricaturas les parecen a ellos prácticamente muy reales, tipo como una persona, ¿no? Aquí en este periodo también tiene su característica fundamental, que se da netamente el desarrollo y de forma rápida de lo que es el lenguaje, ¿no? Los pequeños son ya menos egocéntricos, netamente se da la pauta para que otros puedan pensar y sentir también de forma diferente, ¿no? Ya hay esa parte de entendimiento. La tercera etapa pues es la de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, y su característica es el crecimiento cognitivo, ya que es un periodo de manera muy formativa que se da en la institución, ya lo que es la escuela. El lenguaje y la adquisición de habilidades básicas se aceleran ya de una manera muy drástica. Es muy notorio este avance. Los niños empiezan a tener ya un pensamiento de forma abstracta, aunque, bueno, pues netamente sus acciones están determinadas por las propiedades que requieren, ¿sí? Tienen una capacidad ya de poder hacer una clasificación, de poder formar ya series, y estos conceptos pues netamente son fundamentales para desarrollar las habilidades matemáticas, ¿sí? Su percepción ya está basada en sus respectivas experiencias, y no netamente es una influencia por lo que van percibiendo, sino su propia experiencia. Y vamos con la última etapa, que son las operaciones formales, y que en esta, bueno, pues ya no se enfocan netamente en lo que es muy tangibles, ¿no? Ahora ya son capaces de llevar a cabo un pensamiento de forma hipotética, ¿sí? Aquí ya se da un razonamiento de tipo hipotético deductivo, ¿sí? Estas capacidades de razonamiento las van mejorando, obviamente. Ya tienen un pensamiento multidisciplinario en cuanto a situaciones incluso de propiedades abstractas, ¿no? Regresa la parte del egocentrismo que tiene un surgimiento o un resurgimiento en la parte de la adolescencia, y en consecuencia, bueno, pues tienen un pensamiento también de forma idealista, ¿no? Esta es la parte que nos maneja este autor
Piaget con su corriente constructivista, ¿no? Que obviamente el constructivismo forma parte del cognitivismo, ¿sí? Ya que ellos plantean en esta corriente teórica que los pequeños son capaces de poder elaborar su propio aprendizaje, establecer sus propios conceptos sobre el contexto para que este mundo real, ¿sí?, le puedan dar sentido. Netamente la experiencia tiene que ver de manera fundamental en este tipo de teoría, ¿sí? Hay una situación de congruencia para poder fomentar lo que es la interacción social, ¿sí? Y se puede dar incluso aprendizaje sin esta. Sin embargo, siempre va a ser una fuente de forma fundamental para un desarrollo cognitivo, ¿sí? Por su parte, tenemos otro teórico que es el señor Lev Vygotsky, y que él maneja una gama de actividades de forma en un ambiente cultural. Él marca esta parte del humanismo, de la cultura, como una nueva concepción en el ámbito educativo, ¿sí? Su teoría tiene que ver con el desarrollo cultural y que se da por los instrumentos que nos aporta el lenguaje, ¿sí? Él marca que el conocimiento se va a dar mediante la interacción que tenga el sujeto con su medio, ¿sí?, con su respectivo contexto social, cultural, etcétera, ¿sí? Marca la pauta de algunos conceptos fundamentales que tienen que ver, pues, indiscutiblemente con lo que son las funciones superiores, que son las que se dan al interior de nuestro cerebro. Luego, obviamente, las habilidades psicológicas, con su gama de herramientas, la mediación y el SD correcto, ¿sí? Estas partes de las herramientas psicológicas, una fundamental, pues, es la parte del lenguaje, ¿sí? Es lo más importante, ya que nos va a permitir tener una conciencia o incluso poder ejercer netamente nuestra voluntad, ¿sí? Ya que mediante esta herramienta nos vamos a poder apropiar del conocimiento, ¿sí? El lenguaje no solamente es la parte verbal, ¿sí? Tenemos también el lenguaje no verbal, y que en ese sentido podemos hacer la interpretación, lectura, etcétera, de símbolos, diagramas, de partes numéricas, etcétera, ¿no? Él marca su teoría sociocultural y lo marca, por ejemplo, en distintos niveles. Él marca en su primer aspecto, ¿no?, un nivel real, un nivel de desarrollo, en cuanto el pequeño tiene determinadas limitaciones para poder tener una resolución de problemas por sus propios medios. En ese sentido, pasa a una zona de desarrollo próximo, que así la determina, y que es donde se da precisamente esta construcción, este andamiaje, y que da una colaboración constante de parte del adulto, ¿sí? Y eso nos lleva netamente a lo que es un nivel potencial de desarrollo, ¿sí? Y es donde ya se puede alcanzar lo que es la autonomía para poder resolver las distintas problemáticas con sus respectivos medios. Esto es lo que plantea entonces el señor Lev Vygotsky en su tratado, ¿sí? También encontramos otro teórico que es el señor Brunner, y que él marca que su eje rector de su teoría pues es netamente una construcción del conocimiento, pero mediante la inmersión que tengan los pequeños en situaciones de aprendizaje a manera de problema, ¿sí? Esto es la concepción para poder crear un reto, y en este sentido el aprendiz pueda desarrollar esta capacidad, en ese sentido de que las formas que él pueda crear sean fundamentales, y en ese sentido pueda ir aprendiendo y redescubrir este aprendizaje, ¿no? Lo llama entonces su aprendizaje por descubrimiento, lo marca en dos ámbitos fundamentales, lo que es el social pedagógico y lo que es el psicológico educativo. Estos son los ámbitos que él maneja. Y nos dice que este aprendizaje por descubrimiento se va a lograr siempre y cuando el niño pueda construir una categorización de nuevos conceptos que vayan sucediendo.
En ese sentido, puede simplificar, hacer de manera muy notoria una interacción con lo que es la realidad para que, derivado de ello, pueda facilitar su acción, ¿sí? Marca algunos sistemas de procesamiento de esta información, los marca como unos modos de representación. Él marca 3 sistemas de manera muy puntual, ¿sí? Mediante los cuales nos dice que los seres humanos van a poder transformar una información que nos llegue y en ese sentido lo puedan convertir a un modelo de realidad. El primero de ellos lo marca como una representación en activa y es la que está relacionada con esta parte sensorial, una parte sensoriomotora en la cual va a tener esta función de lo que es la acción con una experiencia externa. Posterior a ello viene una representación icónica o denominado con lo que son las operaciones concretas. Y finalmente se da pauta a la representación simbólica, ¿sí? Que son netamente las operaciones formales. Bueno, concibe entonces a la enseñanza como un descubrimiento, ¿no? Cuando un conocimiento significativo va a fomentar determinados hábitos de una investigación, ¿sí? Es decir, hay que buscar ese conocimiento. Tendremos que alcanzar determinados objetivos para que el alumno pueda ser capaz de poder traducir, de poder interpretar aquello que está comprendiendo. Y en este sentido se pueda dar estas distintas formas de poder adquirir estos conceptos. Dentro de los métodos que marca para este descubrimiento, encontramos a lo que es el inductivo, el deductivo o el transductivo. Son los 3 tipos de métodos que nos maneja. El inductivo, bueno, pues es aquel que se puede llevar a cabo mediante la colección o una reordenación de datos para poder llegar a una nueva concepción, a un nuevo concepto o a una generalización, ¿sí? Y el deductivo es la combinación de estas ideas generales para poder llegar a una construcción en específico, de lo general a lo particular. Y finalmente la cuestión del transductivo es el pensamiento en el cual los alumnos van a poder relacionar o hacer una comparación con 2 elementos de forma particular y que, bueno, va a determinar la similitud que tengan estos en sus distintos aspectos, ¿sí? También se le puede ubicar de manera más fácilmente como un pensamiento imaginativo o artístico, ¿sí? Es la parte de desarrollar distintas destrezas en estos métodos artísticos, ¿sí? Es la forma entonces en que concibe este autor a lo que es el aprendizaje. Otro de estos autores es el señor Ausubel, y él marca una situación importante en cuanto a esta idea de concepción del aprendizaje, ¿sí? Y él nos dice, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, ¿sí? Es decir, que para él, netamente, de todos estos factores que influyen en la cuestión del entorno del aprendizaje, nos dice que lo más importante es lo que el alumno ya conoce, ¿sí? Algunos lo determinan como los famosos conocimientos previos. Y aquí hay cabida a algunos de los planteamientos que ustedes manifestaban en el propio foro, ¿no? Es decir, que los alumnos, los niños, los infantes, no llegan de cero a algo. Ya cuentan con elementos previos a cualquier situación de conocimiento. Y bueno, aquí es donde se da precisamente lo que es esta interacción de forma cognitiva. Bueno, entre este aprendizaje mecánico y este aprendizaje significativo, ¿sí? En donde se pueda dar desde un almacenamiento de forma literal a una incorporación de forma sustantiva, a donde pueda ya explicar, pueda describir o enfrentar nuevas concepciones, ¿sí? Esta es la parte que nos marca en este sentido la parte cognoscitiva, ¿sí? En contraposición de alguna forma con la parte conductista, ¿no? Y de manera final viene la parte de teoría psicoanalítica del desarrollo, y aquí es donde viene la parte netamente de los psicólogos, ¿no? De Sigmund Freud, por ejemplo, que nos marca dentro de su teoría,
¿sí? Netamente la parte psicosexual. De igual manera, marca tres elementos importantes: el ello, el yo y el superyo, con sus respectivas características, ¿sí? Y que corresponden también a una etapa, a un periodo de edad del ser humano, y en la cual marca por ahí sus respectivas características que ustedes van a poder encontrar a lo largo del material. Pues esta es la conceptualización que tenemos para esta